Hola comunidad Latinx Cineay, mi nombre es Abraham y aquí estamos en otro episodio, esta vez con David. Un placer, David. Estamos en Colombia actualmente después del workshop que tuvimos en ICML este año, y David ha trabajado en empresas grandes como Rappi, Amazon, y también ha sido profesor en la Universidad de los Andes, ¿cierto? Sí. Bueno, David, un placer. Quería un poco saber más de ti, cómo llegaste al área de la inteligencia artificial, cuál es tu background un poco, para que la comunidad pueda saber un poco más de eso. Bueno, muchas gracias, Abraham, por la invitación. Muy contento de estar acá. Entonces, te cuento un poco de mi historia así rápido, Sí. de cómo llegué a la inteligencia artificial, que fue algo no planeado y fue como que caí parado. Yo entré a la universidad a estudiar economía Okay. en el año 2006 ¿Qué universidad? en los Andes. Okay. Entré a estudiar economía y matemáticas, y en esa época la inteligencia artificial apenas estaba empezando, y digamos que la economía pues no aparecía en el área de inteligencia artificial por ninguna parte. Ahorita te voy a hablar un poco de cómo entra la economía en la inteligencia artificial, pero en ese momento pues eso no existía, ¿sí? Okay. Entonces cuando yo entré a estudiar no había empresas que contrataran economistas para hacer AI ni nada por el estilo. Entonces nunca estuvo en mi radar, ni en mis planes, ni en mis objetivos terminar trabajando en esto. Ni siquiera lo conocía, pensé que era algo más como de ingenieros y demás. ¿Y cuál era tu principal razón por estudiar economía? Yo llegué a estudiar economía, no sé, como que desde pequeño siempre quería eso. ¿Te gustaban las finanzas? Me gustaba, sí, me gustaba en general la economía. Mi papá es economista y siempre ha sido como un ejemplo para mí. Entonces, como que siempre desde chiquito lo tuve en la cabeza, y tampoco fue algo que me cuestionara mucho a lo largo del colegio, que creo que es algo que es un poco un error, y siento que muchas personas escogen su carrera sin conocer bien ni qué implica esa carrera, claro, ni las opciones o qué son las demás carreras. Yo simplemente, pues nada, como que desde chiquito dije, voy a estudiar economía. Claro. Y también me gustaba la idea de, no sé, trabajar en el sector público, en el Banco de la República y demás. Entonces, creo que tomé la decisión un poco en piloto automático, y las matemáticas sí me gustaban mucho. Me iba bien en el colegio, entonces cuando entré dije, voy a hacer las dos, voy a estudiar economía y matemáticas. Okay. Durante la carrera de matemáticas vi unos cursos de programación que son cursos obligatorios, y ahí me enamoré de la programación. Okay. Entonces como que me fui metiendo por ahí. Durante la carrera de matemáticas. Durante la carrera de matemáticas. Estudiaste dos carreras. Sí. Matemática y economía, simultáneo. Exacto, sí. Ok. En la Universidad de los Andes las dos. Sí, las dos. Ok. Entonces me fui metiendo por el área de programación, y empecé a ver un par de cursos que había de Machine Learning en la carrera de matemáticas. Y mi test de matemáticas fue máquinas de vectores de soporte, entonces como que me empezó a interesar el tema. Y me fui metiendo por ahí, pero bueno, después me gradué, trabajé un par de años como asistente de investigación en el departamento de economía, trabajando con datos en temas de causalidad, de inferencia causal. Entonces digamos que desde ahí empecé a trabajar con datos, pero de nuevo nada relacionado con predicción, claro, con machine learning. Y bueno, trabajé un par de años, decidí irme por el lado de la economía y hacer un doctorado en economía, con el objetivo de ser académico. En ese momento quería ser académico, y me fui a estudiar en la Universidad de Pensilvania. Allá cuando llegué, dado que me interesaba mucho la parte de la computación, desde el principio me metí como en la parte más computacional de la economía. Okay. Y ahí entonces me metí a hacer macroeconomía computacional, que se llaman modelos de agentes heterogéneos, que son computacionalmente muy pesados, porque así como a grandes rasgos lo que se hace en esos modelos es simular una economía donde tú tienes una distribución de agentes o de personas o de empresas diferentes. Entonces, para tú simular esa economía, cómo respondería un choque agregado, por ejemplo, necesitas mucho poder computacional. Okay. Y esos modelos, desde que salieron las GPUs y demás, como que se han apalancado de eso para poderse estimar. Entonces ahí, de nuevo, seguí por el área de, o sea, la parte más computacional posible dentro de la economía. ¿Eso fue en qué año? Eso fue entre 2013 y 2018. Ok. En 2013 empezaste. En 2013 empecé el doctorado. Y ya ahí la inteligencia artificial ya estaba
No todavía estaba, no, sí, claro. todavía no estaba entre mis planes, ni tampoco había empresas que uno supiera que contrataran economistas para trabajar en tecnología. Ok, pero ya estabas interesado en la parte computacional. Sí, okay. Exacto. Entonces me metí con estos temas. Entonces a lo largo de mi doctorado trabajé mucho en la parte de programación. Mi tesis fue para programarla, tuve que usar CUDA, que es la GPU, para paralelizar estos modelos y poderlos estimar y demás. Y ya como, no sé, a mitad del doctorado, ahí ya pues empecé a oír que en las empresas de tecnología estaban contratando economistas para trabajar en inteligencia artificial. Y ahí me empezó a sonar la idea y demás. Entonces, bueno, seguí con mi doctorado, me gradué y en economía, en los doctorados en Estados Unidos, cómo funciona es, tú te gradúas y hay una cosa que se llama el job market, que es como un mercado de trabajo, que es el primer fin de semana de enero más o menos, donde todos los estudiantes que se gradúan van a una ciudad específica y todas las personas que quieran contratar estudiantes de doctorado van a esa ciudad, se encuentran alquilan, no sé, 5 hoteles y tú tienes durante 4 días literalmente entrevistas en los cuartos de hoteles. Tú vas de un cuarto al otro y así wow, tienes... ¿En serio? Sí. No sabía eso. Y así tienes, no sé, 20 entrevistas durante un periodo de 4 días. Empresas grandes, me imagino, empresas medianas. Sí, allá va todo tipo de institución que quiera contratar gente con doctorado en economía. Entonces van todas las universidades, todos los bancos centrales y empresas de tecnología grandes, pues empezaron a ir durante los últimos, no sé, 10 años. Entonces yo fui al job market, apliqué a empresas de tecnología, apliqué a academia y me salió un trabajo académico en México. Okay. Entonces a mí pues, la tecnología la tenía en mi mente, como que en el fondo eso me encantaba, pero pues dije, bueno, le voy a dar un chance a la academia a ver qué tal me va. Y acepté un trabajo como profesor asistente en la Universidad ITAM de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, que digamos que en economía es de los mejores departamentos en Latinoamérica. Entonces era una muy buena oportunidad y me fui para allá. ¿Profesor en economía o en economía? Ah, ok. En economía, sí. De nuevo haciendo macroeconomía y todos estos temas computacionales. Y estando ahí, empecé a hablar con un compañero mío de la universidad que estaba en Rappi, y él me empezó a contar como que estaban empezando a armar equipos como de ciencia de datos y demás. Aquí en Rappi todavía no había equipos grandes de datos. Esto era, no sé, 2018. Era nuevo Rappi, ¿no? No sé cuándo se creó Rappi. Tenía 2 años y medio, más o menos. Entonces, bueno, empecé a hablar con él y empecé a involucrarme en proyectos de Rappi desde el lado de la investigación. Yo quería usar eso para mi investigación. Y ahí en ese intercambio de ideas y de trabajo y demás, salió la oportunidad de irme para allá. Entonces, duré 1 año en el ITAM y luego de 1 año me fui a trabajar a Rappi. Y en Rappi estuve 3 años. 3 años en Rappi. Sí. Y ahí ya pues esa fue mi entrada, digamos que al área de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial, exacto. Estuve ahí 3 años y luego me fui para Amazon y sigo en Amazon. En Amazon. ¿Y qué tanto es esa diferencia de trabajar en una? Porque al momento de entrar en Rappi, bueno, incluso a día de hoy, Rappi es considerado una startup. ¿Qué tanta es la diferencia de trabajar en una mega empresa como es Amazon y una startup como lo es Rappi? Porque creo que fue un cambio muy grande, ¿no? De trabajar en Rappi a comenzar en Amazon. Sí, sí son muy diferentes, en particular en la parte de la velocidad a la que se mueven las cosas. Claro. Rappi es una empresa que es gigante, es un monstruo de empresa, pero comparada con Amazon, pues es mucho más pequeña, ¿sí? Entonces, las cosas se mueven mucho más rápido, los ciclos de experimentación son más rápidos. Entonces, no sé, era muy frecuente que a alguien se le ocurriera una idea y la empresa decía, bueno, intentémosla, y si fallamos, no importa, iteramos, la cancelamos, claro, o vamos a la siguiente idea y demás. Y como buena startup, pues hay poca burocracia, pocos, digamos que protocolos establecidos, que a medida que las empresas van madurando, se van implementando esos protocolos y hacen que las cosas se muevan más lento. Claro. Entonces, por un lado, por
por el estado de maduración de la empresa, pues los ritmos son mucho más rápidos en Rappi como startup, pero también por el tamaño de los datos, por ejemplo. En Amazon la cantidad de datos que hay es mucho más grande. Entonces la iteración, la naturaleza misma de los modelos, cada vez que tú entrenas un modelo, pues es mucho más pesado y mucho más complejo hacerlo con una cantidad de datos gigante que con una cantidad de datos más reducida. De nuevo, en Rappi hay demasiados datos y es una empresa inmensa, pero cuando tú comparas la escala de las dos, pues Amazon es mucho más grande. Entonces, en las dos me ha encantado trabajar, a pesar de que son muy distintas. En Rappi todo era así, en Amazon las cosas se mueven un poco más lento, pero también tiene un espíritu de startup en el sentido de que también hay mucho espacio para tú innovar. Digamos que uno de los valores de la empresa se llama Invent and Simplify. Ellos valoran mucho que tú estés inventando y proponiendo cosas nuevas y lo permiten. Entonces, a pesar de que son procesos más establecidos, hay espacio para innovar, hay espacios para iterar y para experimentar cosas nuevas. Y eso a mí pues es de las cosas que más valoro de las dos empresas en las que he estado, y pues hay espacio para crear cosas nuevas, para fallar, para intentar, porque eso es al final lo que le enseña a uno. Uno aprende de los errores y de las veces que intenta y falla, y eso es algo que valoro mucho. Claro, sí, también hay mucha gente que dice que, por ejemplo, en las startups, el proceso de como que la experiencia que uno gana es mayor a que en una gran empresa. Por ejemplo, claro, las cosas moverse tan rápido y tener este tema de que uno puede inventar es como ensayo y error, como tú mencionaste. El tema de la experiencia es mucho más amplio que en empresas grandes que capaz algunas veces es muy mecanizado, ¿no? No sé si tú sentiste esta experiencia o si piensas que esto es así, si por ejemplo, en una startup se gana más experiencia que en una mega empresa, o cómo crees tú que funciona en este aspecto. Yo creo que la experiencia se gana a través de experimentar y fallar e iterar las cosas. Entonces, en empresas donde no se permite experimentar, o donde algo ya está establecido y así es y no permiten cambiarlo, ahí la verdad es que crecer profesionalmente, personalmente es complicado. Claro. Entonces, en Rappi, como está en un proceso de crecimiento más rápido, o sea, era una empresa que creció a 2 dígitos mes a mes durante los primeros, no sé cuántos, 5 años, claro, se experimentaba mucho más rápido y con cosas también mucho más por fuera de la caja, ¿sí? O sea, productos completamente nuevos, cosas que tú podías proponer, quiero cambiar totalmente la interfaz de usuario, y te decían, hágale, ¿qué propone? ¿Sí? Claramente cosas como estas, pues en una empresa como Amazon, pues yo no puedo llegar allá a decir que quiero cambiar la manera en la que quiero hacer los deliveries o lo que sea, pero también se permite mucho la experimentación. Entonces yo trabajo en un producto muy específico, pero ese producto todo el tiempo estoy experimentando con él. Y se me permite experimentar, y he fallado muchas veces, y la idea es esa, seguir intentándolo. Entonces, a la respuesta sí, yo creo que entre más tú experimentes y más falles, más vas a aprender y más vas a poder crecer profesionalmente, y en estas dos empresas pues he tenido la oportunidad, afortunadamente, de hacer esto. ¿Y por qué buscarían economistas que estén dentro del área de la inteligencia artificial? Listo, en empresas como Rappi y Amazon, por ejemplo. Sí, entonces, ¿cómo entran los economistas al área de inteligencia artificial? Digamos que los economistas hemos o han desarrollado unas herramientas muy poderosas que es lo que llamamos inferencia causal. La econometría tiene distintas ramas. Una de las ramas es inferencia causal, ¿sí? Y en la inferencia causal lo que queremos ver es cuál es el efecto de una política o de una variable X en una variable Y. ¿Sí? Pues, por ejemplo, cuál es el efecto de si yo subo el cierto tipo de impuesto, el impuesto a la renta, cuál es el efecto de eso sobre la distribución de la riqueza en la economía. ¿Sí? O si el Banco de la República aumenta las tasas de interés, cuál es el efecto sobre la inversión. O si el gobierno implementa una política de educación donde da, por ejemplo, no sé, universidad gratis
cuál es el efecto de eso sobre cobertura educativa, sobre ingresos en el largo plazo y demás. Claro, el efecto de tomar una decisión en la economía de un país, básicamente. Sí, o en una variable específica, no necesariamente tiene que ser en un país. ¿Sí? Okay. Entonces, responder esto no es tan sencillo, porque no sé, si yo me pongo a mirar si yo tomo datos, no sé, de la última década, por ejemplo, y miro qué personas han estudiado, las personas que han estudiado y las personas que han estudiado, y las comparo, digamos que un approach naive a resolver la pregunta de qué pasa si doy educación gratis, podría ser, bueno, comparemos cuáles son los ingresos de las personas que han estudiado versus las que no. Okay. ¿Sí? Y lo que pasa, por ejemplo, en este caso hay una cosa que se llama el sesgo de selección, y es las personas que estudian generalmente tienen características diferentes de las personas que no estudian a través de distintas dimensiones. Generalmente son personas que tienen mayores ingresos, okay, que tuvieron una mejor educación primaria y secundaria, cuyos padres seguramente también estudiaron. Entonces, cuando tú comparas estos dos grupos, no solo estás comparando cuál es el efecto de ir a la universidad versus no, sino también de todas estas cosas que están ahí mezcladas. Entonces, de la educación, de la crianza, del efecto de la crianza, de los padres, de la calidad de la educación primaria y secundaria y demás. Entonces, para responder estas preguntas, ¿cuál es el efecto de ir a la universidad sobre los ingresos de largo plazo? Necesitas herramientas más allá de simplemente comparar estos dos grupos. Y ahí eso es lo que se llama inferencia causal. Y esto es supremamente relevante para todas las empresas y para las startups. Porque lo que hacen las empresas cuando innovan, por ejemplo, cuando toman una decisión, las empresas quisieran medir cuál es el efecto de esa decisión sobre sus métricas. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, no sé, ofrezco productos en mi app? ¿Qué pasa si yo duplico el tamaño de la foto? ¿Cuál es el efecto de duplicar el tamaño de la foto en mi tasa de conversión? ¿O qué pasa si yo doy el 50% del primer delivery a los usuarios nuevos? Okay. ¿En cuánto me aumenta eso? La tasa de conversión, la retención de usuarios nuevos y demás. Todas esas son preguntas de inferencia causal, donde queremos ver cuál es el efecto de esa política en un outcome en particular. Okay. Entonces ahí es donde los economistas llegaron a la industria tecnológica, y las empresas grandes en Estados Unidos en particular han formado equipos de economistas gigantes a lo largo de la última década, justamente para responder este tipo de preguntas. Y para responder este tipo de preguntas a lo largo de todas las áreas de la empresa. ¿Qué pasa si yo a mis trabajadores les doy un incentivo monetario, no sé, les aumento el salario, o les doy más vacaciones, o les doy trabajo remoto? ¿Qué pasa con la productividad de los trabajadores? No es meramente en ventas, no es meramente en todos los aspectos. En todos los aspectos de la empresa. ¿Qué pasa si yo a mis clientes les doy un mes gratis de Prime? Okay. ¿Qué pasa si yo a mis proveedores les doy un crédito a 30 o a 60 días? Todo este tipo de preguntas se responden con técnicas de inferencia causal. Entonces ahí es donde los economistas llegamos al juego, y los equipos de inferencia causal en estas empresas grandes han venido creciendo muy rápido, no sé, desde 2015 más o menos. Claro, ¿y cómo usan la inteligencia artificial en este caso? Los modelos de inferencia causal hasta hace pocos años eran modelos. En los problemas de inferencia causal hay algo particular que los diferencia de los modelos tradicionales de Machine Learning, y es lo que tú estás estimando no es observable. Por ejemplo, yo quiero estimar cuál es el efecto de darte a ti un mes de Prime sobre tu consumo durante el siguiente año, ¿sí? Yo a ti te puedo dar Prime o no dártelo, y voy a observar cuál es tu comportamiento en el siguiente año, si te lo di o si no te lo di, pero no puedo observar las dos, ¿sí? Claro. Para yo observar las dos tendría que tener, digamos que, dos mundos paralelos. Uno donde le das a uno, le das el Prime, y el otro donde no le das el Prime. Exacto. Y entonces, si yo tuviera esos dos mundos paralelos y te pudiera observar durante el siguiente año, yo podría decir, el efecto es este, ¿sí? La cosa es, yo no puedo observar esos dos mundos paralelos. Entonces, ese efecto yo no lo observo.
Entonces, en los modelos de inferencia causal, ese outcome no es observable y por lo tanto se tratan de una manera un poco distinta, ¿sí? Los algoritmos que se implementan requieren de ciertos supuestos. Por ejemplo, uno de los supuestos principales es la selección al tratamiento depende de variables observables y la selección al tratamiento me refiero, por ejemplo, no sé, el ejemplo de la universidad. Ir a la universidad depende solo de variables observables que yo puedo medir e incluir en mi modelo, sí o no. En ese caso, la respuesta es seguramente no, ¿sí? Ir a la universidad, por ejemplo, depende de qué tan proactivos son tus papás, ¿sí? Y esto es algo que es muy difícil de medir en los datos. Entonces, cuando yo voy a responder esta pregunta, es difícil asumir que ese supuesto se cumple. Entonces, dependiendo de los supuestos, tú usas un modelo u otro modelo. Se han desarrollado distintos modelos y demás. Y ahora sí, para responder tu pregunta, gran parte de los modelos de inferencia causal asumían hasta hace poco que el efecto, la variable de resultado que estás midiendo, dependía de manera lineal de los confounders o las variables que tú metes para estimar el modelo. Ese era un supuesto que, digamos que la mayoría de economistas estábamos dispuestos a hacer, en parte porque la cantidad de datos que había hace 2 décadas era poca, no había tantas variables, no había una cantidad tan grande de datos. Entonces, digamos que estudiar relaciones supremamente complejas entre las variables y el outcome, pues no era algo que se pudiera hacer tan fácilmente. Entonces, se hacía el supuesto de, bueno, vamos a resolver esto asumamos que la relación entre las X o las X, no sé cómo se dice, y la Y es lineal, pero pues en los últimos años ha crecido mucho la cantidad de datos, la cantidad de variables que tenemos y demás. Entonces ya ese es un supuesto que podemos darnos el lujo de no asumir, de no suponer. Y si no lo hacemos, entonces ahí es donde entra el machine learning. Se han desarrollado algoritmos que se llaman double machine learning. Es como el framework que se utiliza en ciertos casos particulares, que lo que hace es reemplazar esos modelos lineales que utilizábamos con algoritmos de machine learning, los que queramos, para estimar entonces el efecto de X sobre Y. Y todos estos algoritmos son creados por economistas. Sí, todos estos algoritmos, este algoritmo en particular que te digo, el Double Machine Learning, fue creado por economistas. De hecho, el paper, creo que hay un par de premios Nobel. El paper es un paper que escribieron, no sé, 5 o 6 autores economistas. Sí, exacto. Es decir, que la importancia de los economistas o de la gente relacionada con temas financieros en el mundo de las ciencias computacionales en realidad es grande, ¿no? Porque tal vez mucha gente se dice, ok, pero porque un economista sabría programar, ¿sabes? Sí. O porque un economista sabría, no sé, aplicar diferentes algoritmos de machine learning en las empresas. Entonces, por ejemplo, yo me estoy enterando a día de hoy, por lo que me estás comentando, que en realidad la parte económica y que los economistas son muy importantes que sepan que estén relacionados con el área de las ciencias computacionales, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, primero sobre lo que dijiste de los economistas o financieros. La mayoría de gente que estudia economía no hace finanzas, digamos. Claro. Yo nunca he trabajado en el área financiera, entonces esto es, digamos, que una concepción que se tiene por ahí que no necesariamente es cierta. Pero bueno, sí, estas técnicas de inferencia causal se han desarrollado en gran parte por economistas. Otras áreas de la ciencia también tienen herramientas de inferencia causal, pero los economistas hemos desarrollado una parte grande de esta literatura y por lo tanto ahí es por donde entramos al área de inteligencia artificial, que es algo que no es tan conocido. Mucha gente no sabe qué hace un economista. La mayoría de gente cree que un economista hace finanzas. Claro. Y que si uno es un economista en Amazon, de pronto uno está haciendo las proyecciones financieras de Amazon de las siguientes 2 décadas, no sé. Claro. Pero no, o sea, digamos que la economía es muy grande y lo que hacemos la mayoría de economistas en empresas de tecnología es trabajar en inferencia causal o en algoritmos de series de tiempo. Los economistas también
han desarrollado muchas herramientas de series de tiempo para hacer forecasting y demás. Entonces, sí hay aplicaciones 100% enfocadas a datos, algoritmos específicos con usos de caso específico, en los cuales los economistas pues, los desarrollaron y digamos que somos buenos en eso, en aplicarlos. Claro, pero tú me comentabas que en este caso tú te relacionaste con todo el tema de la computación, fue a través de cursos, ¿no? Cursos de programación, cursos de, bueno, no sé qué otros cursos habrás hecho, pero fue fuera de lo que es la carrera de economía como tal. Sí, o sea, tomé varios cursos paralelos por fuera de la carrera de economía y aquí creo que los programas de pregrado en economía y de maestría ya están empezando a adaptarse a este tema del machine learning. Así. Hasta hace como, o sea, cuando yo estudié en 2013, pues no había ningún curso ni nada, o sea, de machine learning ni nada parecido ni de economía, programación en general, ¿no? Ni de programación, pero ya poco a poco los programas se han ido adaptando y ya empiezas a ver cursos de programación, cursos de machine learning. En carreras de economía. En carreras de economía, sí. Justamente porque, como te digo, cosas como la inferencia causal están tomando ese rumbo de incorporar algoritmos de machine learning, entonces por eso las carreras están evolucionando. Bueno, tú mencionaste que eres profesor también, entonces en este caso también estás dentro del área de economía, pero en la inferencia causal enseñando este tipo de algoritmos. No, entonces yo soy profesor de la Universidad de los Andes, pero el curso que yo doy es en el Departamento de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Industrial, y es un curso de Machine Learning no causal. Yo lo que enseño ahí no tiene nada que ver con causalidad. Sin embargo, en el Departamento de Economía de la universidad ya están empezando a incluir cursos de causalidad y de Machine Learning y demás. Entonces, pues sí, es un proceso también un poco lento, claro. Como que empiezas a ver un curso acá, otro curso allá. Y el tema de cambiar los pensum de las universidades no es nada fácil, ¿no? Claro, eso es un poco más rígido, no es de un año para otro que la carrera se volvió completamente en Machine Learning, no, tampoco es así, pero sí se van viendo cambios y se van creando también nuevos programas que enseñan como una intersección de varias carreras. Ya hay programas de pregrado de Machine Learning en el ITAM, que era donde yo trabajaba en México. Hay un pregrado en ciencia de datos, hay maestrías, en los Andes ya se están creando también maestrías y demás. Y estos programas, digamos que traen las herramientas, las mejores herramientas para aplicar datos de las distintas carreras y de las distintas áreas. Claro, y en este caso, ¿solo los economistas pueden trabajar en ese área, en inteligencia artificial? ¿O hay alguna otra área relacionada? Bueno, mencionabas que este era como el área principal, ¿no? Donde se involucraron los economistas en las empresas. Pero hay otra área en particular que también los economistas pueden involucrarse con las ciencias computacionales, la ciencia de datos, inteligencia artificial. Sí, la parte de forecasting y de series de tiempo también los economistas han desarrollado herramientas supremamente poderosas. Y en las empresas grandes se ven muchos economistas involucrados acá. Y estos son modelos bayesianos. Bueno. ¿Y en qué se basa eso? No soy un experto en series de tiempo, entonces tampoco puedo entrar mucho ahí. Pero son modelos bayesianos donde tú quieres predecir cuál es una serie de tiempo, cuál es el movimiento de tal variable que va a pasar, no sé, con mi demanda durante los próximos 24 meses. O con la cantidad de productos o de unidades de este producto que va a vender durante la próxima semana. Entonces se trata de predecir pues, qué va a pasar con esa variable en el futuro de acuerdo a los datos que tenemos hasta el momento. Claro. Y, por ejemplo, tú estudiaste economía en la Universidad de los Andes. Sí. Y ahorita también eres profesor en la Universidad de los Andes. ¿Qué tanto, bueno, ya hemos hablado de todo el tema de que se aplica la tecnología en el área de economía, pero qué tanto es la diferencia entre el pensum que tuviste con el pensum actual? ¿Tú crees que hay una gran diferencia positiva para los estudiantes en este caso, para que ellos se experimenten en temas más amplios en el área de las ciencias computacionales? ¿O crees que a pesar de que es lento, lo ves un poco más lento de lo normal, de lo que se debería este cambio en los pensum por ejemplo, en la Universidad de los Andes? Sí, lo que pasa es la economía es un área bastante amplia de conocimiento. ¿Sí? Digamos que la parte
de la oportunidad de trabajar en empresas de tecnología, pues es solo una ramita más de esto. Pero los economistas, no sé, cuando la gente entra a estudiar economía, muchas veces es porque quieren trabajar en el Banco Central, en política monetaria, o en política fiscal en el Ministerio de Hacienda, o quieren trabajar en el departamento de planeación para evaluar el efecto de distintos programas de gobierno. Entonces, digamos que, o trabajar en el sector privado, en finanzas, lo que tú me decías, o en inversión. Entonces, digamos que cuando tú entras a economía, el espectro de posibilidades laborales es demasiado amplio y para nada la parte tecnológica, o sea, es una parte pequeña de todas las posibilidades que tú tienes. Entonces, pues creo que dado eso, no puede pasar que, no sé, que la mayoría de cursos de economía se dediquen a la tecnología. No tiene ningún sentido. Tú tienes que aprender de macroeconomía, de microeconomía, de evaluación de políticas públicas, y en los cursos de inferencia causal sí se tiene que empezar a meter temas de machine learning y demás que se están empezando a meter. Entonces yo te diría que sí se empieza a ver esa transición, y pues sí, ahí va, poco a poco se van adaptando cursos, se van metiendo cosas nuevas y demás. Claro, y por ejemplo, algo que quería preguntarte era, claro, has estado tanto en la industria, en empresas como Rappi, como Amazon, como siendo profesor. Personalmente, ¿a ti qué te gusta más? ¿El tema académico o el tema de la industria? Entonces, el tema académico, las personas que se dedican a la academia, digamos que tiene dos partes. La primera parte es la parte de enseñar, que esa parte a mí me fascina. O sea, yo disfruto mucho cada vez que estoy dando una clase, como que tiro mucha energía en el momento. Es part-time, ¿no? Me imagino, porque... Sí, doy un curso. Pues sí, es una clase, 1 o 2 clases a la semana. Okay. Esa parte me fascina. La otra parte de la gente que se dedica 100% a la academia es la parte de la investigación. Y ahí es donde yo no estaba tan cómodo porque sentía que en economía en particular los proyectos de investigación se mueven muy lento. Entonces, no sé, si tú miras una persona que se dedica a hacer investigación en Machine Learning, ellos publican, no sé, 3 papers al año o 5 papers al año. Okay. En economía, un académico normal, o sea, promedio, digamos, sí, que publica, no sé, un paper al año, okay, o menos a veces. Porque los procesos de revisión son más lentos, como que el ciclo es mucho más lento. Entonces, cuando tú empiezas un paper, sabes que ese paper puede durar 3 o 5 o 8 años antes de publicarse. Entonces, yo como que cuando estaba en la academia sentía que me faltaba un poco más de velocidad. Necesitaba tener deadlines, necesitaba tener proyectos de corto plazo, como sentir que no sé, que podía hacer check al deadline y cumplir, claro, y como que estaba haciendo algo. En los proyectos de investigación es difícil sentir esa satisfacción de corto plazo justamente porque tú estás haciendo algo que, no sé, yo voy a tener la primera versión del paper en 1 año o en 2 años. Entonces, como que es muy a largo plazo, ¿no? Es muy a largo plazo. En el día a día tú no sientes esa acción. Entonces, cuando yo estaba ahí, eso fue en parte lo que me hizo también moverme hacia la industria, y yo quería tener deadlines y cosas que yo pudiera terminar semana tras semana, día tras día. Claro. Entonces, esa parte de la investigación, digamos que no me llenaba del todo, y eso sí es muy diferente en la empresa. Pues en la industria, en una empresa, pues, tú tienes que hacer las cosas y semana a semana mostrar resultados, o si no, pues no sirve. Claro. Entonces, sin embargo, estás en la parte de investigación también, ¿no? Sí, es investigación, pero semana a semana tú tienes que decir, bueno, esta semana intenté esto, funcionó o no funcionó, pero aquí voy, y tienes deadlines, y en 2 semanas tengo que presentar resultados y tengo que escribir un documento, o sea, tú tienes deadlines de corto plazo, día tras día. Claro. Y entonces como que estás moviéndote todo el tiempo. Por ejemplo, en el workshop que tuvimos en ACML este año, que fue en Viena, presentaste un trabajo de investigación, ¿no?
No, aquí simplemente, o sea, lo que presenté era cómo entra el machine learning en los modelos de inferencia causal. Sin ningún caso en particular, bueno, con un par de ejemplos, pero sí, era cómo entra el machine learning acá. Claro, ¿y eso tú lo impartes también en alguna de tus clases o es algo que quisiste simplemente enseñarlo, por ejemplo, en este workshop que tuvimos? No, es algo que quise enseñar en el workshop en particular porque, como te dije, siento que hay mucha desinformación sobre qué hace un economista en la industria tecnológica. Entonces, como que quería mostrar, bueno, qué es lo que hacen muchos economistas que trabajan en estas empresas grandes. No es algo que enseñe en mis cursos. El curso que doy, digamos que es más introductorio, no toca temas de causalidad y eso, pero sí está entre mis planes, no sé, en algún momento que dé un curso, de pronto en el departamento de economía, meter estos temas de inferencia causal ahí. Claro. ¿Y te gustaría quedarte en estos temas o te gustaría explorar algunas otras áreas de la economía? Como es un mundo tan grande, no sé si también tengas algún otro interés en alguna otra área de la economía o no. No o sea, me gusta la parte de inferencia causal y quiero seguir ahí un rato, pero lo bueno del machine learning y de la inteligencia artificial es que, digamos que hay un espectro súper amplio de cosas, no necesariamente inferencia causal. He trabajado en otros temas y también me gustaría trabajar en otros temas seguramente en el futuro, pero por ahora pues estoy bien, claro. Estoy contento. ¿En la parte financiera? No, la parte financiera sí, no. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? No, pues no sé nada no te atrae. No sé nada de la parte financiera. Claro, claro. Estás meramente involucrado con el tema tecnológico, ¿no? Sí, con el trabajo con datos. Que como dijiste es algo que hay mucha desinformación. Mucha gente cree, como mencionaste, que en la economía uno entra meramente en el área financiera. Sí. Y no es así. Exacto. Y, por ejemplo, un economista como tú, ¿cómo ve la inteligencia artificial actualmente en Colombia? Sabiendo que, bueno, que has trabajado también en México, que estudiaste en Estados Unidos, sí. En Colombia, ¿cómo creo ves la inteligencia artificial? Creo que hay mucho talento y una oferta bastante grande que está creciendo muy rápido de personas que se dedican a la inteligencia artificial, de data scientists, de machine learning engineers. Está creciendo muy rápido y creo que esto en parte es a causa de las grandes empresas que se han creado en el país. Como que cuando yo entré a Rappi, mi percepción era que en países como Argentina había demasiado talento, demasiada gente formada para trabajar en datos, y en Colombia no tanto, estaba empezando. Claro. Pero siento que empresas como Rappi lo que han hecho es, han volcado un montón de profesionales que antes de pronto se dedicaban a otras cosas o no tenían tan claro qué hacer hacia el área de Machine Learning, y hoy en día pues la cantidad de talento está creciendo muy rápido en Colombia comparado con otros países, y creo que es por el efecto de estas grandes empresas como Rappi que se han creado. En Argentina esto ocurrió hace 20 años con Mercado Libre, y creo que por esa razón en Argentina hay mucho talento de gente que trabaja en datos, de ingenieros de sistemas y demás. Creo que ese mismo efecto de Mercado Libre en Argentina empezó en Colombia hace, no sé, 5 o 6 años por Rappi, y hoy hay muchísimo talento comparado con muchos otros países de Latinoamérica. Obviamente países como en México y en Brasil también hay claro, mucho talento, porque también hay empresas gigantes, pero sí creo que algo que ha hecho que haya ese crecimiento tan rápido en talento, pues es el nacimiento de estas empresas grandes. Claro, y creo que en Colombia también el tema de las startups, el tema de los emprendimientos de las personas en Colombia es muy grande. Mucha gente emprende, mucha gente intenta innovar. Sí. Y también eso va ligado al tema de investigación que hay en el país. Por ejemplo, en la Universidad de los Andes, que es una de las universidades más grandes de Colombia, el tema de la investigación es algo muy importante para ellos, ¿verdad? Sí. La Universidad de los Andes, digamos que tiene un modelo de investigación muy parecido al modelo de Estados Unidos, donde ya cómo funciona es los profesores entran a la universidad en un proceso que se llama tenure track, que es tú entras y te dan un plazo, no sé, 5, 6 o 7 años para
para hacer investigación y para hacer publicaciones de alta calidad, y luego de ese tiempo o te aceptan y te dan tenure, que es básicamente un contrato donde es muy difícil que te echen, un contrato casi que vitalicio, o no te lo dan. Entonces digamos que ese sistema pues está muy alinea muy bien los incentivos para que se haga investigación de calidad, y en la Universidad de los Andes pues ese sistema existe hace ya varios años, y eso ha hecho que el nivel de la investigación que se hace sea muy alto. Entonces sí, es una universidad muy, este muy buena en tenure temas de investigación. este tenure es un contrato de investigador. De investigación, sí, de profesor, pero que hace investigación. Involucrado a la investigación, claro. Y en el tema, por ejemplo, económico, sí, porque mucha gente a veces también intenta no desligarse, pero cuando eres joven y te pones a pensar si quieres de repente ser si quieres ser investigador o si quieres trabajar en la parte de la industria, mucha gente prefiere la industria porque tal vez hay salarios más competitivos dentro de este área. ¿Tú crees que el área de investigación actualmente es bien pagado? Creo que el área de la industria, o sea, las necesidades de la industria para tener gente que haga investigación, que trabaje con datos, con inteligencia artificial, la demanda ha crecido muy rápido comparado con la oferta. Entonces, si tú miras los salarios en la industria, mi percepción es que han crecido bastante rápido comparados con, por ejemplo, los de la academia. Si eso es sostenible en largo plazo y si vayan a seguir creciendo, no lo sé, pero siento que en este momento sí puede estar pasando que los ingresos trabajando en la industria son más altos, o el ingreso esperado es más alto que trabajando en puramente investigación en la academia. Claro, y creo que pasa lo mismo también con el tema educativo, ¿no? A pesar de que, bueno, la educación es tan vital, y creo que eso es algo que también dentro de Axel AI Institute, hemos visto que el tema del profesorado, de todo este tema, son la calidad el tema es de la balanza entre la calidad de lo que enseñas y la calidad de tu salario, no está muy bien relacionado. Entonces, más que todo en Latinoamérica. Entonces, aparte de la investigación, creo que esto también se relaciona con el tema de ser profesor, ¿no? En una universidad. Y en una universidad, muchas veces universidades grandísimas, ¿no? Algo que se ve mucho o que se empieza a ver cada vez más, es profesores que hacen investigación full time en la universidad, pero que empiezan a colaborar con el sector privado. En Amazon, ese papel se llama Amazon Scholars, que son profesores que siguen la universidad 100% ligados, trabajan en su investigación, pero también participan en una cantidad reducida de tiempo en las empresas, en la industria. Entonces creo que, o sea, siento que la decisión entre tú ser académico o trabajar en la industria muchas veces se da por cuestiones más allá de la cuestión económica del ingreso, ¿sí? O sea, la gente que tú ves en la universidad, gente que es realmente apasionada por la investigación, que eso es lo que lo mueve. Entonces, pues muchos académicos, si en la industria les pagan mucho más, pues igual no se van a ir porque aquí están haciendo lo que realmente les gusta. Cuando tú estás en una empresa, claro, hay problemas supremamente interesantes, supremamente chéveres, pero si no están alineados con lo que tú quieres investigar, pues no vas a estar contento. Entonces, no sé, si a mí me gusta hacer investigación en educación o en política fiscal, pues probablemente en una empresa tecnológica, en una startup, yo no tengo mucho que hacer. Claro. Entonces, creo que gran parte de la decisión entre ser académico o estar en el sector privado depende de eso, gusto, ¿no? de tu pasión. De cuál es tu pasión. Pero claramente siempre hay personas que de pronto están en la academia, pero no es como su único objetivo en la vida, y de pronto pues, ver un salario más alto si deciden irse. Entonces, pues creo que sí hay de los dos. Y, por ejemplo, ¿qué sugerencia o qué comentario le podrías dar a esa gente que quiere trabajar o que quiere involucrarse dentro del área de la inteligencia artificial y que estudia carreras, por ejemplo, como economía? ¿Qué tipo de consejo le podrías dar? Tú ser una persona tan experimentada, no solamente en la industria, sino en la parte académica, ¿qué podrías recomendarles a esos estudiantes?
Pues lo primero es, si es algo que les llama la atención, que empiecen a explorar esa área. Hoy en día, si uno está en una universidad estudiando, pues puede tomar cursos en distintas carreras relacionados con el tema y demás, pero también puede tomar cursos en internet. En YouTube tú puedes aprender casi que lo que quieras en YouTube, en Coursera, en todas estas plataformas digitales. Tú puedes formarte para adquirir las herramientas que quieras. Entonces, pues si están curiosos por el tema, pues los invito a que lo exploren. Nada se pierde. Creo que esto es particularmente relevante para el mundo actual. Tú vas a hacer un curso de Machine Learning, nunca te va a quitar. Si algo te va a agregar, y en la mayoría de casos te va a agregar mucho en tu futuro profesional, así no lo apliques. Claro. Seguramente en 10 o en 20 años, la mayoría de las personas con las que trabajemos van a estar trabajando en temas de Machine Learning, y si yo sé cómo funcionan los modelos, pues voy a tener una ventaja versus alguien que no sabe. Entonces, creo que un curso de Machine Learning le va a agregar mucho a cualquier persona. Entonces, pues, los invito a que exploren eso y no dejen pasar la oportunidad. Y lo otro es que muchas veces cuando uno está estudiando, como que uno se da látigo y piensa, de pronto esto no es lo mío, de pronto debí haber estudiado algo más alineado con inteligencia artificial o con ingeniería de sistemas o con temas computacionales, que esto también me pasó a mí. Yo muchas veces me pregunté y me cuestioné por qué estoy estudiando esto. Claro. A mí me gusta la programación, me apasiona programar, me encanta, pues porque estoy estudiando economía. Y creo que nunca es tarde para empezar. Claro. Entonces, mi invitación es a que se permitan reoptimizar como Waze, que uno coge la ruta equivocada y reoptimiza. Claro. Un poco llevar la vida así, y es, bueno, estoy parado acá, estoy estudiando economía, de pronto si lo estoy haciendo es porque algo de la economía me gusta, pero eso no significa que entonces ya me cerré por completo al resto de caminos. No, yo estudiando economía puedo ver una clase de programación, puedo empezar a hacer un proyecto de Machine Learning o de Web Scraping o de distintos temas. Exploren, permítanse explorar esas cosas y sepan que su futuro no está, no es como un caballito de esos que les ponen acá en los ojos y solo pueden mirar para el frente. No, o sea, hay una amplia gama de posibilidades en todo momento que pueden tomar, y nunca es tarde para empezar. Claro. Oye, David, de verdad que un placer tenerte en el podcast del XAI. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por toda la información que le pudiste brindar a la comunidad. Bueno, a la comunidad también le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Latinx AI y también en Axel AI Institute. Nosotros, bueno, como ya mucha gente sabe, desarrollamos programas que lo que buscan es aumentar la representación latina dentro del área de la inteligencia artificial. Dentro de estos programas está nuestro podcast. Y bueno, de verdad que siempre encantado de tener a personas como tú en estos episodios y que puedan brindar información tan valiosa a la comunidad. Muchas gracias, Abraham. Bueno, un placer, David. Un placer. Muchas gracias. Chao.